Amigos de Ojo con Eso Televisión, hoy yo tengo un invitado muy particular. No son las entrevistas habituales, vamos a hablar pues de una fundación que se llama Creadores de Amor. Antes tuvo el nombre de Guerreros de Amor, porque está inspirado más o menos pues en el propósito de fundamentar los valores nacionales, los principios éticos y todo ello desde la escuela, fundamentándose en la inspiración de los héroes de la independencia, por ejemplo, que fueron batalladores y guerreros, pero que manejaban una concepción filosófica y doctrinaria por el bien común, y desde luego pues eso vale para el planteamiento que esta fundación que maneja Javier Gerardo, tu apellido no me lo sé bien, Giviachi, Iñaki González. y Giviachi González. Okay. Bueno, Javier, vamos a sintetizar porque tenemos media hora aproximadamente para hablar de este tema, que veo que es bien extenso, porque yo sé que tú has inclusive usado la modalidad pues de que esta fundamentación llegue a las escuelas. No sé si lo lograste en algún momento, si el proyecto funcionó o por qué dejó de funcionar, porque ahora tú no estás en Venezuela y se produjeron una cantidad de eventos políticos, contratiempos de todo orden. No sé si llegaste a ser atendido en el Ministerio de Educación o algún despacho público para de alguna manera cimentar esa intención que tenía pues de llevar la formación de estos valores patrios, o sea, de una manera práctica, ¿no? Y ejemplar a través del teatro, a través de presentaciones específicas, con personeros inclusive representando a los héroes nacionales. O sea, cuéntanos un poco cómo surgió eso, cómo se desarrolló brevemente para luego entonces explicarle a los oyentes de qué manera lograste avanzar, hasta dónde llegaste y por qué no siguió eso. Oye, amplia. Y lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Para empezar, mi nombre es Javier Gerardo Giviaki González. Yo tengo de emigrante voy a llegar a 7 años, el octubre del 2014. El origen de todo el proyecto que tengo de Próceres Venezolanos viene desde el 2005-2006, donde me planteé, ya que trabajaba con obras infantiles, de Barney, Mickey Mouse, me diseñé por qué no hacerlo con nuestros próceres y nuestros indígenas. Es cuando, con personas que conozco de Montalbán, me diseñé específicamente con el periodista Vladimir Sosa, hacer la figura del presidente Chávez en ese entonces, que era el muñeco del Chavito, lo bautizó la misma población. La idea era ser multiplicador del presidente Chávez por las alocuciones que él decía, que no llegaba, él no podía dividirse, ¿no? A raíz de eso, y como gancho también para mi persona, yo dije, qué mejor que una figura presidencial como la que habla Chávez para poder hacer los proyectos, y más cuando no tenía recursos económicos. Vaya sorpresa me llevo yo y Vladimir Sosa, el periodista, porque las puertas que nosotros tocamos siempre quisieron una mano peluda de intentar de que uno, de los recursos que nos iban a aprobar, teníamos que mojar la mano. Y el cual nunca se dio el proyecto porque nunca aceptamos. Fue pasando el tiempo y quedó el muñeco más que todo para marcha y trabajamos con la Hacienda, de la Escuela de Hacienda Pública, y de ahí se adquirían unos recursos que realmente era para nosotros, porque mensualmente uno tiene que pagar sus cosas, ¿no? Y más cuando ya en el 2013 mi papá cae enfermedad, le dio una ACV, y bueno, por tener un hospital militar en precarias situaciones, terminó finalizando su vida en el 2013, los primeros días de enero, ¿no? O sea que Del nunca 16. alcanzaron ustedes a hacer esa tarea de manera rotatoria como la tenían planteada por las escuelas y por los Nunca se distintos. lograron las metas, ni los objetivos, ni el impulso, porque siempre quisieron comer de la mano los ministerios que nos quisieron echar la mano, entre comillas. Y bueno, nunca nos prestamos para eso. De hecho, tengo una eventualidad en Teatro Capital, por cierto, donde hicimos un evento en un carnaval, y cuando fuimos a presentar nuestra factura, nos lo dijeron que nos lo pusiéramos en blanco. Ahora, Vladimir muy hábil, antes de irnos, le puso la cantidad y nos fuimos corriendo, riéndonos, ¿no? Cosas entre él y yo, ¿no? Pero yo me llevé las anécdotas negativas, fue con los políticos de lo que es mal llamada la Revolución Bolivariana. Y, y me llevé mucha satisfacción y gratitud, y no siento que
haya perdido nada de lo que hice porque me di cuenta con mis propios ojos quién es quién. O sea que de Y alguna manera la modalidad corruptiva de las coimas pasó de la democracia que se quiso desplazar también al régimen chavista de parte de sus personeros. yo creo que son hasta más abusadores porque a nosotros a boquilla, es algo que no puedo demostrar porque todo es a boquilla, hablan del 30%, del 25%, del 20%, del 15%. Cuando le dije que no ni 1%, porque los muñecos no podían llegar ¿cómo se iba a hablar de honestidad si los muñecos ya venían de corrupción? Se acaban las conversaciones. Ciertamente, sí. Y el uno que sí me quiso echar la mano realmente, que me retransmitió a Fundarte, al Ministerio de Educación, de Cultura, fue el casa principal, ¿cómo que? El Esotaiza, él estaba en casa municipal. Ok. Él sí me quiso ayudar, pero lamentablemente Fundarte me dijo que no tenía recursos porque venía Funda Caracas el evento y andaban sin dinero. Pero sabes qué me incomoda al oírte decir esto? Ujú. Oye, que es el colmo que todavía a estas alturas, inclusive en los temas que tienen que ver con la educación, tanto que se habla de ella, tanto que se invoca a los libertadores, tanto que se invoca a los valores patrios, y que para educar y llevar y transmitirlos sea necesario, o sea, pasar por una alcabala donde el que los ejecute o lo ponga en práctica o haga un esfuerzo para implementarlo tenga que pagar comisiones. De verdad que es bastante triste, ¿no? Y yo creo que es como una forma de amarrarte para la hora que si te desvías del camino de ellos te tienen como reventarte en argumento, ¿no? Porque ya tendrían las pruebas. Es como una forma de amarrarte. Pero conmigo se han llevado varios chascos, ¿no? Y Claro. bueno, y uno más que es teniendo ya la presentación, que eso fue lo que me llevó al éxito de poder entrar a los ministerios, ¿no? A presentar y que me tuviera una atención. Eso te Eso quería fue. preguntar, ¿dónde lograste presentarte y de qué nivel fue la acogida, la aceptación de los representantes y los educandos, por ejemplo? Bueno, yo entre mis ensayos, haciendo pequeña aporte por lo menos en el 2010, creo que fue, unas elecciones parlamentarias, tanto a Darío Viva como a Juan Carlos Alemán, que eran de la parroquia. Ellos cuando eran candidatos, yo traté de impulsarlos para que ellos ganaran, pero también con esa esperanza de que cuando ya llegaran al sitio, también lo colaboraron, lo ayudaran a uno a poder impulsar el proyecto, cosa que me llevó un chasco empezando. O sea, que me Y imagino entonces aunque, que como tu caso deben haber habido muchos proyectos fallidos, porque todo el mundo, no, cuando llega una propuesta gubernamental de este tipo, vamos a revolucionar, todo el mundo mm, piensa que es la ocasión para impulsar sus ideas, para encontrar caminos de aproximación pues a lo que uno ha pensado siempre como formas de no, mejorar ahí la se han educación. robado proyectos, ahí se han robado proyectos, han hecho desastres, o sea, no te toman en cuenta. Uno, cuando yo entregaba, pues gracias a Dios, yo nací en Montalbán y justamente en el centro comercial El PAE había para hacer tesis. Y yo hacía muy humilde mi proyecto y lo empastaba y me lo cobraban a precio costo prácticamente porque eran amistades. Y hasta se reían, se me llegaron a reír que, mira, tipo tesis y vaina. Y nunca llegó. Lo enviaba a PDVSA, donde yo, tanto Jordani como mi persona, nos vimos los dos y yo con mi muñeco intentando, ¿no? Yo Sí, tuve muchos fallos en diferentes lugares y de tantos fallos y errores, tenía una vecina, ella también emigró, se llama Katy, Katiuska. Ella trabajaba para un programa donde yo salí por televisión con el muñeco y se le cayeron los pantalones y lo hizo famoso el muñeco. Y yo tuve la oportunidad de hablar con Chávez y en ese entonces me dio el apoyo de aprobación, que es el que yo estoy ahorita aferrándome a eso, porque pero eso es seguramente dijo, tremendo. dijo como hacía él, atiéndame a fulano y me le dan los recursos para tal cosa y eso no se produjo. No, bueno, al darme el apoyo de aprobación por el canal, yo también no fui muy hábil en el momento, de repente por la inexperiencia, y decirle ir directamente a Miraflores y poner los puntos en claro con mi proyecto humildemente, pero no, no, no. De hecho, era mi primera vez, estuve muy nervioso y ya no pude lograrlo. Sí, Cuando se pero, cae el muñeco, los pantalones y fue algo chistoso, fue que CNN nos entrevistó y poco a poco fui creándome una figura, ¿no? Como la del presidente Chávez. Y la misma población le puso Chavito. Y bueno, a raíz de eso,
intentando nunca logré ningún objetivo. Sí, pero ¿sabes Pasaron qué? las cosas que pasaron. Me da la impresión de que esos personeros encontraron en eso que tú propusiste más el filón electorero que educativo. No sé si te Bueno, estás dando cuenta que eso de puede hecho, ser lo que haya pasado. exacto. De hecho, hubo muchas imitaciones donde hicieron grandes muñecos diferentes. De hecho, los vi que me miraban hasta con celo. Sí, No, o sea, yo que de la tu gente. propósito era distinto, tenía otras connotaciones mucho más allá que Claro, algo simple. educativo. Otra cosa que Claro, me pasó es que el proyecto, yo soy bohemio, yo no tengo educación universitaria para tener un proyecto al 100% pues no tiene nada que ver. óptimo para ello, ¿no? Sí, pues eso no Pero tiene. una de las exigencias era que tenía que colocarle la formación del hombre nuevo, la presentación, un saludo revolucionario y todos los adjetivos que normalmente a ellos les gusta que Por eso. Sí, ya al empezar a etiquetarlo ya te están prácticamente perjudicando el proyecto. cercenando la creatividad. Claro, sí. Eso es como cuando te digan qué es lo que tienes que poner en tu canción. Ok, Es ahora, así. vista esa etapa fallida con Mm, el régimen que de alguna manera pregonaba los mm, valores, pero fundamentados en la historia de Venezuela, pero que al final ellos la cambiaron también y la pusieron al servicio suyo. Ahora los hombres de la historia son ellos y no los que nosotros conocimos, mm, pero para ti siguen siendo los personeros propios de lo que es tu fundación y exacto. la posibilidad de volverlos a impulsar cuando las cosas se normalicen, me imagino que te va a permitir que esos hombres patrios de siempre, Mm. de la historia verdadera y no los que inventaron ellos, o sea, tienen que retomarse de nuevo y estarás tú, pues, me imagino, pendiente y expectante de que puedas impulsar en la forma que te lo concebiste, esa fundación y esas ideas, ¿no? Tienes, ya estás estructurando tu cosa, tienes algo fundamentado, escrito, de manera que cuando se produzca un cambio de gobierno, que es lo que todos Oye, ansían, puedas cu- cuando... volver a colocar en el tapete tu iniciativa. Mm. Sí, bueno, a raíz de todo lo que pasó a partir de la muerte del presidente Chávez, adelantado, ¿no? Para mí que fue algo adelantado para dejar a este señor que está aquí, que ni siquiera es venezolano. Lo importante, cuando ya pasó eso, la empresa que nosotros teníamos de más de 40 años, que se llama Alcohol Isopropílico, Alcofan, Alcofar y Alcolín, eran tres marcas, en menos de un año fue en quiebra y me vi forzado, gracias a amistades que tenía, ya habían emigrado, pude y tener goce de pasaporte europeo, fue que me echaron la mano para poder venir, en este caso a Canadá, y empezar a hacer papel de tío, de sobrino, de todo, de esposo por mi mamá, de soporte familiar, de novio de mi hermana, todo. O sea, uno lo abarca todo como inmigrante y Sí, creo que todos ahora, los 3 de hecho, millones de venezolanos. eras un emprendedor al que le cortaron las alas temprano mismo en la revolución. Sí, bueno, de niño siempre he sido creativo pero nunca me gustó los estudios, ¿no? No, Pero no, siempre me ha pero no gustado, importa, pero me mm, refiero, pero tuviste emprendimiento, tuviste iniciativa, o sea, siempre se me dio en el... creaste marcas y las impusiste medianamente en el mercado con todo y lo competitivo que era, Mm, pero resulta que desde el régimen mismo empezaron pues las trabas porque empezaste a percibir que allí todo funciona pues en base a las maniobras y a las mm, comisiones y todo lo demás, y por esa vía no es. Ya mañana pasado me imagino que con esta experiencia te irás más por el sector privado que a esos vínculos directos con la parte oficial, ¿no? sí, de hecho, esa era una de las de los que de esa división que te hacen hacer, ¿no? Si yo no si no lo conseguía con ellos, no lo puedo ir por otro lado por tener la figura del presidente Chávez. Entonces, ya en la empresa privada, con los conflictos que tenían entre ellos mismos, ya uno de por sí ya tú mismo te cierras la puerta mentalmente porque no te van a ayudar. No, te lo van a torpedear si lo llevas para la empresa Sí. privada, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, bueno, gracias a mi madre, que siempre fue una persona muy positiva, ella me decía que el que fracasa es el que abandona. Y yo nunca he abandonado mis proyectos. Y hoy en día me siento con la madurez de poderlo proyectar, con o sin régimen, porque no, como tengo el apoyo y aprobación del presidente Chávez, yo no tengo que pedirle ningún permiso ni al Ni al presidente uno ni al otro, Maduro ni al claro, pero sí dictador. tendrás que Tengo las revisar un autoridades. poco, a lo mejor sí revisar un poco la conformación del proyecto, la forma de Mm, presentarlo, o sea, cómo llevarlo a la práctica, a través de bueno, quiénes vincularte, porque hay empresas privadas y colegios privados que también de repente son muchos y pudieran acoger tu iniciativa de una manera mucho más positiva que exacto. que lo acogieran
la escuela pública. Sí, como dice Miguel Ángel Anda, el que hace, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Exacto. Entonces, yo me considero una persona estudiante de la metafísica y nosotros no tenemos ni religión ni ideologías políticas. Nosotros simplemente hacemos el bien sin mirar a quién y tratamos de siempre que el ser humano avance tanto espiritual como en armonía familiarmente, ¿no? Claro. Ahora bien, yo me había colocado las misiones y los objetivos de la fundación. Normalmente las fundaciones, que ahí es cuando entramos en materia, normalmente las fundaciones eh, buscan recursos para darle alimentación a los niños con desnutrición o a los adultos mayores o a la población en general, Sí. o las medicinas, más no le da un seguimiento para darle esos valores, porque si no, realmente, si no continúas ayudando a esas personas que son los más vulnerables de Venezuela, se van a convertir en delincuentes o hay una alta probabilidad de ello. Entonces, al nosotros creadores de amor, vaya la redundancia, es el soporte que termina de finalizar ese apoyo que ellos les dan. Y los recursos humanos serían los mismos tíos, los mismos padres, los mismos vecinos, donde pueden incluir, meterse dentro de los muñecos y hacer la historia un poco más interactiva, más animada. Van a disfrutar con sus chamos, van a tener una forma de distraerse y adquiriendo esos valores patrios. Y la historia que es muy bonita, la de Venezuela, ¿no? Adicionalmente está el paso de las glorias deportivas, que es donde yo me quiero enfocar porque si yo hago todos los próceres venezolanos, no lograría el impulso que quiero. No, y en Entonces, en la era de hoy cuenta mucho que los jóvenes y los niños se inspiren en figuras que también son eh, de cierto valor, su gloria y los deportiva, han visto y los conocen. En cambio, las que conocen en la historia, o sea, están allí, es verdad, no se pueden dejar de lado porque es el principio de la república y de la nacionalidad. Pero para que ellos se apeguen más y se adapten más rápido, esas figuras de las que tú hablas, los deportistas, los profesionales exitosos en ciertas áreas, pues reconocidos, ¿no? es Vale que la pena que le tengas que dar un giro de repente, pues, a la confección el del giro, proyecto, ¿no? el giro que le estoy dando es de la misma forma que traté de captar al presidente Chávez, que lo logré, más la gestión política en su entorno era totalmente corrupta. Y así, independientemente que el señor hubiera sido bueno o malo, con toda la estructura que quedó, que es la que está gobernando ahora, no se hubiera logrado nada, Claro. porque realmente ellos se sienten dueños de esos recursos. O sea, ahí no eso no es de los venezolanos, eso es de ellos. O sea, así me fue lo que me lo plantearon prácticamente como la experiencia que yo tuve. Eso no me lo tienen que decir nadie, ni lo leí, ni lo Porque la vi. viviste, claro, estuviste ahí, Al estuviste en la verlo, boca del claro, monstruo, como dicen, ¿no? por Sí, supuesto. en la Entonces, cercanía del de monstruo, la pero misma filosofía que quiero captar, capté en ese momento a, a Hugo Chávez, que hablaba de Bolívar y de los valores patrios, de la misma forma estoy haciendo que es parte del proyecto con los beisbolistas venezolanos, con los futbolistas, la Vinotinto de fútbol y todos los deportes que hay en Venezuela. claro. A todas las figuras que tengan los niños, vean sus figuras y compartiendo, ya que los de la misma filosofía, los peloteros de repente están en las grandes ligas y están jugando, o si no, vienen a Venezuela a jugar y no tienen ese contacto con los niños tan cercano, porque no hacer algo estilo los mopeds No, y que exacto, los niños de exacto. repente sean Eso te iba a decir, de repente llevas el teatro a la cancha de fútbol y no a un salón, ¿me entiendes? Cerrado, de exactamente. una Entonces escuela, todo exacto. tiene un porqué, ¿no? En Sí, las escuelas serían los próceres venezolanos y en las canchas deportivas serían sus figuras, dependiendo del teledeportivo, el sitio, el lugar donde vayan a hacer deporte, pues de repente puede ser natación y se hace el tiburón pero Sánchez. ese colega con el que hablas tendrá que Mm, preparar libreto para que sea, para que no siempre sea pues el mismo mm, evento, sino que tenga variación en el variedad, tiempo y claro. variedad. Exacto. De hecho, en mis metas no solo hacer los beisbolistas, también hacer personajes como Perdomo o Lazarito Candal por la parte de fútbol, que hacer prácticamente retomar nuestra historia de juventud, de chamo, ya que se ha Sí. perdido muchos valores y hemos salido Los de mismos cantantes, fútbol, los mismos cantantes, los mismos animadores de televisión cantante, pueden ser personajes de tus eventos. claro, en la literatura, pintores como Reverol. O sea, aquí hay,
o sea, tenemos tela para cortar porque la historia de Venezuela es muy bonita en cualquier rama que tú vayas, ¿no? Ok, ahora bien, ve bien lo que te voy a preguntar porque Ujú, es delicado. Las fundaciones necesitan soporte para poder ir gradualmente armando su proyecto y sus estructuras. O sea, ujú. ¿cómo te puedes tú soportar una fundación si no tienes un respaldo financiero básico para esas tareas? Porque requieren de inversión, ¿no? O sea, Sí, por la vía de colaboradores hoy día la Venezuela que tenemos está exigua desde el punto de vista de recursos y la gente no va a ser un colaborador espontáneo, pero vas a necesitar, sí, que por algún lado consigas pues el apoyo para poder darle forma definitiva y dinamizar esa idea que tienes. Y eso requiere algo de recursos, ¿no? sí, Entonces, sí, se ¿cómo te lo has necesitan planteado? recursos. ¿Cómo le llegarías tú a un planteamiento más dinámico del que tuviste con esta gente que te garantice, ya revisando todos los contenidos y todas las formas de presentación, o sea, para que Mm. se te agilice la idea? Bueno, para poder comenzar, me llevé un nuevo chasco en tratar de armar la fundación Creadores de Amor y están cobrando $2.000 para creártela. Entonces ya de por sí, como somos creadores de amor, lo que podemos hacer es apoyarnos de esas fundaciones honestas que ya están establecidas en Venezuela y nos pueden hacer el enlace para la compra de atuendos deportivos, pero también los muñecos y poder desplegarlo a nivel nacional y tener O unos que te colaboren con los unos materiales, buenos otros que te recursos, colaboren con la mano de obra, otros que te colaboren. conseguir unos buenos recursos que es primordial para el autofinanciamiento de la fundación. Para eso es que tenemos el árbol económico Creadores de Amor, que es para impulsar la pequeña y mediana industria. Cuando yo le coloqué el árbol económico Reni Otolina, siempre sale alguien diciendo que es el nombre y lo otro. Entonces, para evitarme todo tipo de problemas, le terminé llamando Creadores de Amor, pero de la amistad que mi papá tuvo con el señor periodista Renio Otolina, mi papá siempre me llegaba a comentar que él le gustaba era impulsar la pequeña y mediana industria y siempre mi papá fue muy repetitivo conmigo y con las reuniones que él asistía en que hablaba muy bien de Renio Otolina y siempre hablaba de la pequeña y mediana industria. Y eso le queda a uno de chamo. Por eso es que al crear el árbol económico Creadores de Amor, podríamos reimpulsar la economía a cuentagotas, porque también tenemos el problema de transporte, tenemos muchos de electricidad, de internet. Entonces, de Claro, verdad que vamos puesta abajo en el tema económico pero en Venezuela. tendría que poner en conocimiento la fundación, sus propósitos, sus postulados, sus iniciativas, Y es obligado. los planes en mente y, Ujú. bueno, buscar la cooperación gota a gota, como se dice hoy día, ¿no? Por las redes, pues, para irle dando más o menos materialización, pues, a los Al propósitos. proyecto. Sí. De hecho, todos mis proyectos son altruistas, cualquier persona lo puede aplicar y yo lo puedo ceder. Entonces, creo que una de las cosas que el venezolano tiene ahorita un problema es que hay ese egocentrismo político o de repente hasta el mismo empresarial, ¿verdad? Para no echarle la culpa a todos ni echarle la culpa a todos o a ninguno. Lo Claro. importante es que se impulse las cosas y que se hagan, porque se nos va a ir la vida con las peleas políticas y los niños que no tienen Y estos factores quedan olvidados y son muy necesarios, sí. y va pasando el tiempo. Entonces, los niños no tienen la culpa de los adultos. No, no, Si por los adultos, supuesto. independientemente de la derecha, izquierda o quien tenga razón, no se da cuenta que hay una población que realmente quiere superarse por sí misma y los políticos para una visión que para mí es lo mismo que se basa a través de la propia corrupción de entre ellos, entonces la población siempre va a ser la vulnerable y más con ese equipo de demolición que fue el socialismo del siglo XXI, Sí. súper demostrado, porque con la evidencia está. No, no, pero no hay duda que hay que entregarle factores de inspiración a esa juventud. Claro, Sí. bueno, una de mis metas es ser la solución de Venezuela a través de fundación y sin necesidad de entrar en la política, hacer la política de diferentes formas. Y eso se puede hacer a través del impulso que nos puede dar unas grandes empresas privadas
a través de los inmigrantes que puedan crear su propio árbol económico familiar donde puede impulsar para sustentar esa a sus iniciativa, sí. propias familias que están dentro, porque uno como inmigrante se da cuenta que no todo el tiempo se le va bien en donde uno está. Y Ya. entonces, cuyo uno queda siempre con el compromiso de mandar dinero a la familia de uno y esa preocupación como inmigrante uno la conoce, o sea, uno se convierte en abuelo, en padre, en tío, en sobrino, en novio, en esposo, en todo, Sí. para poder soportar a la Bueno, familia. Javier, mira, ve, tú estás en un país, estás en Canadá, donde me imagino pues que también estarás tomando ideas, porque allí lo que es la cultura y esos factores, o sea, se mueven muy bien y tienen muchas influencias de otras partes, o sea, y estarás captando allí pues toda una cantidad de cosas que te sirven para robustecer un poco tu idea y darle la diversidad que va a requerir en un momento dado, ¿no? Aquí Entonces, en Vancouver, donde yo estoy, específicamente en Canadá, Vancouver, o Vancouver, Canadá, la organización es algo brutal. O sea, uno lo que aprende aquí en otros países es de que están realmente organizados y Vancouver que le gusta mucho la vegetación y mantiene sus espacios bien bonitos, ahí es cuando uno empieza a entender por qué los políticos no dan la talla y por qué nosotros como venezolanos no hemos podido avanzar y tener un país porque ¿sabes por verdaderamente qué? ¿Sabes por próspero. qué? Porque los entornos están maltrechos y tú vives en un entorno maltrecho y jamás tienes inspiración para hacer nada bueno. Porque estás copado, estás cerrado, ¿me entiendes? Mm. En lo inoperante. No tienes marco de referencia sobre lo bueno. Por eso te digo que tú tienes que estar aprendiendo muchas cosas allí en Canadá, porque allá hay en el campo cultural y en el campo educativo, pues, en el campo de la conservación del ambiente, toda esa cantidad de cosas, pues, Si ayudan, uno sale de claro, esa burbuja, a que al salir y ver otras culturas y más como Vancouver, que prácticamente aquí está todo el planeta, aquí yo consigo de la raza que tú me digas, aquí hay. Aquí hay eso es. mucha inmigración de todos los países. Entonces uno no es el mismo roce que uno tiene, por lo menos en Venezuela, que uno conocía a los hijos de los portugueses, a los hijos de los italianos, a los hijos de los españoles, que estoy metido yo, Sí, o lo de los árabes, o uno que otro turco, o sí. uno que otro. Y vas Aquí hay tomando, pero este, puedes ir tomando nota de ellos, aquí iraní, de sus sí, clubes, de los clubes inclusive, tomando nota, pues, o sea, cómo celebran ellos, qué tipo de actividades, qué tipo de música, qué tipo de ambiente les gusta. O sea, y todo eso hace una sumatoria todo. importante para que tu proyecto sea bien diverso y Sí, uno se da cuenta las costumbres, cómo comen. Yo hasta en eso, sí. un africano y él gastaba mucho cubierto en preparar la comida, pero al momento de comer comía con la mano y Bueno, eso es mira, nativo. bueno, de todos modos, o sea, Es su forma de comer. son muchísimos los temas. O sea, tu proyecto da para hablar largamente, Y pero no ese es obstante, pues extenso. esta es una primera entrega que en Ojo con Eso Televisión, pues Mm. nos ha complacido tenerte por iniciativa de Octavio Parra, que es una pues de las señales en las redes, de alguna manera vinculada con nosotros, y en esa plataforma se va a ver este programa contigo, se va a ver en Bombazos Venezolanos Online, se va a ver en Locutores y Periodistas Latinoamericanos, se va a ver en varios muros más en Facebook. O sea, y yo creo que pues que por esa vía tienes aquí, por lo menos de parte nuestra, el apoyo, la solidaridad en cuanto a que tu propuesta pues es una propuesta positivista, o sea, engranada Altruista, dentro de lo que es el mundo cultural nacionalista. y Mm. exacto, informativo y ojalá que todas las redes pudieran pues de alguna manera, o sea, aplicarse en esa dirección para que podamos um, desintoxicarnos un poco de lo político que lo copa todo, ¿no? Entonces, Exacto. A mí sí, aprovechando, a mí me gustaría darle, de verdad que darle las gracias a Octavio Parra, porque lo que comenzó una conversación para a ver si me podía apoyar con el proyecto a través de la comunicación, o sea, una sí, que propaganda, no lo mencioné, terminó pero él involucrándose tiene en el también una proyecto. plataforma que se llama Noti 21, donde él se va a hacer eco pues, de esta entrevista también, porque yo le voy a pasar el material. Exactamente. Y nosotros en la primera conversación duramos 3 horas conversando de todo lo que yo quería hacer en Venezuela, de lo que vamos a hacer en Venezuela, Sí, porque este proyecto es para todos los venezolanos y que los venezolanos se sientan a sí mismos autosuficientes para avanzar.
Que Por aquí está el pelotón de puedes Católica. llegar a crear capítulos regionales. Comienza por un estado y luego vas a otro, entonces vas Eso enganchando sería los plan piloto. Una de las para cosas ir es que exacto, para ir para enganchando. poder ayudar a la población, uno empieza primero ayudándose uno, después ayudando a la familia, después ayudando a sus vecinos y su comunidad, después ayudando al Estado y finalizando con todo lo que puede ser un Sí, a país. veces comienzas en una urbanización, un vecindario, y ya de allí automáticamente pues viene la promoción de tu propuesta y de tu puesta en escena, pues y mira, y llega más allá y va llegando, y después usarás los medios para de alguna manera Exactamente. Bueno, divulgar con más extensión pues lo que quieres hacer. exactamente. Mi juventud en la parroquia La Vega, específicamente en Montalbán, en su entonces, mi juventud, cuando yo era niño, había un luchador social, porque él le tuvo que emigrar también, sigue todavía vigente y lo veo muy lúcido. Ese señor se llama Iván Montilla. Iván Montilla fue lo que nos daba el impulso a nosotros, los niños, para todos los años hacer unas Olimpiadas de Montalbán. Eso se decía a boquilla, porque el niño decía que eran las Olimpiadas de Montalbán, pero Claro, realmente, estructuralmente, se llaman los Juegos Deportivos Montalbán por el derecho de autor y eso, ¿no? eso es. Ahora, nosotros nos criamos, toda nuestra juventud fue a través de los Juegos Deportivos Montalbán, donde la parroquia La Vega tiene hasta línea de es rico en canchas deportivas. Sí. Ahí había a través Ahí estaba la sede del Instituto Nacional de Deporte también. juegos para adultos mayores, y se jugaban bolas criollas, dominó, chapita. Había, de verdad que todos tenían el acceso a participar con sus hijos. Sana Nadie iba. recreación que se llama, sana recreación. Sana recreación, de verdad que todo lo que es Montalbán hoy en día es gracias a Iván Montilla. Y me gustaría llevar ese legado, pero ya a nivel de todo un país, ¿no? En la parte deportiva. Le estoy incluyendo los muñecos infantiles de nuestra historia, de nuestros deportistas y también de todo la historia venezolana, sea un poeta o sea un pintor, un escritor o personas cómicas como Emilio Lovera. Lo Exacto. importante Sí, bueno, es que se van entre todos buscando los más venezolanos vínculos y más podamos vínculos y más crear, vínculos, ¿no? Claro, claro. crear nuestra estabilidad, Bueno, nuestra mira, armonía. Javier Giviaki. Bueno, mira, de verdad pues que para mí ha sido grato conversar contigo. Sabes que estos tiempos a veces se limitan un poco, pero de Sí, cualquier manera se pueden hacer otros capítulos en otro momento pues para hablar de manera más extendida y ya cuando tengas pues redefinido, porque ahorita tienes que redefinir lo que fue de alguna manera un fiasco, ¿no? O un mm, fiasco, ¿no? Con esta sí, gente. Bueno, para sí. entonces, Pero me dio la oportunidad de darme cuenta por mí mismo con quién se está tratando, ¿no? exactamente. Y eso no significa que uno se deje de luchar para lograr sus metas, sus visiones, sus Se objetivos, aprende, de sus esos errores sueños. se aprende. Se Se aprende aprende. mucho. Del error viene el hit. Y Exacto. bueno, le doy las gracias también por darme la oportunidad. Y bueno, poco a poco vamos a ir sumando a todos los venezolanos en general para, a través de la fundación, poder tener un país propio, próspero e en abundancia de Dios. Así, que Y así sea. con Dios Todopoderoso nadie puede, ni nadie se puede negar. Que Bueno, así no, sea. no, y además que Hay que empezar a decretar la para ir fundación tuya sacando la tiene, santidad de claro, Venezuela. la fundación tuya tiene una denominación pues que le llega y es cercana a todo el mundo, a los padres, a los tíos, a los familiares, a los hermanos. Está apoyada Claro, pues en la palabra amor y Fundación para crear fíjate un amor. O ejemplo, sea, no deja de ser pues fíjate un motivador, ejemplo. ¿no? Y eso no Eso, se puede eso, acabar. esos colectivos o esa parte negativa que mantiene la población privada de esa tranquilidad, ¿no? Cuando uno ya se involucra dentro de los barrios, de las comunidades pobres, que sus propios hijos de los colectivos o de los malandros o de como se llama el sistema de ellos, empiezan a disfrutar con sus hijos y cada hijo todos los días vayan cuando regresen de la escuela o de su cancha deportiva a echarle los cuentas con quién disfrutó, con Miguel Cabrera o con Altuve o con Bo Abreu o un futbolista como Arango, el muñeco infantil que Sí. jugó con ellos. Eso le va llenando ese despertar de conciencia que es lo que se está buscando en Venezuela y Sí, en sí. América. Sí, no, y como te dije al comienzo, pues es una fuente de inspiración también para las nuevas generaciones.
Bueno, Y de a todos modos, yo te haré llegar luego también el programa. Tú te ocuparás también de compartirlo con todos tus seguidores en las redes, por llevarlo a las supuesto, instancias, estás autorizado para llevarlo a las instancias que quieras, con la idea pues yo de tengo que, mi canal llamado Guerreros del Amor. bueno, ya yo, ¿lo tienes como grupo o lo tienes como, El canal de YouTube ah, lo, o lo lo tienes que, coloqué gracias a mi universo para mí, ¿no? no, pero lo El tiempo tienes en en Gutiérrez YouTube, pero lo y lo tienes en llevo otras plataformas o no, solamente en YouTube. en YouTube. Me creé una página de la página Facebook de Guerreros del Amor, pero como ha mutado poco a poco, ahora somos creadores de amor y no solo Octavio, sino todo el grupo de trabajo que estoy adquiriendo actualmente y me siento bendecido por ello. Podemos conformar una buena plataforma como creadores de amor donde tengamos una propia página web y todos los recursos que sean donados se puedan explicar y desglosarlo de una Claro. forma muy Sí, la honesta rendición de para que cuentas las la personas, que rendición las de cuentas es personas muy importante, muy importante, muy importante. sepan lo que están invirtiendo y por qué lo están invirtiendo y los eventos con fotos, con videos de cómo está estructurado. Bueno, Simplemente con un niño pueda tomarse fotos con sus muñecos infantiles, sea de una gloria deportiva o de los mismos próceres, y que interactúe en la batalla de Carabobo o interactúe en la acta de la independencia y se le dé su papel con escrito su nombre y apellido desde una muy temprana edad, sí, pues sí, pequeños vaya, eventos, pequeños eventos, pero que reflejen de alguna manera pues esos y eso pasajes te queda en el históricos. alma como joven, Exacto, como niño. exacto. Bueno, Javier, de todos Mm. modos, pues me complació mucho conversar contigo. Veo que estás muy centrado pues en algo que es fundamental, que es la educación por vía directa, teatral, o sea, representativa, ¿no? Y eso cuenta y yo sé que eso llega, ¿ok? Así que Muchas te gracias, agradezco mucho tu tiempo, de verdad. muchísimas gracias. Y seguimos en contacto, ok. Igual, Ya Octavio le haré saber que estuvo bien todo y le hago llegar eso y te lo hago llegar a ti también para que le dejes el mejor uso posible, que pueda que te sirva también de carta de presentación a esta entrevista para acceder a alguna para instancia, futuro. alguna Muchísimas institución gracias y este que te apenas es pueda. la apertura de lo que viene por Venezuela. Así es, así es. Sí, gente con vocación y con ganas de hacer algo. Exacto, como decía Albert Einstein, el poder más poderoso o la fuerza motriz más poderosa es la voluntad. Así es. Ok, suerte pues, cuídese. Suerte, amén y bueno, bendiciones para ti y bueno, seguimos en contacto para ampliar este gran proyecto. Sí, para Ojo con Eso Televisión, de verdad fue un placer tenerte hoy. Un Gracias, abrazo. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Venezuela. Chao.